Yo soy Armando Uribe, soy representante permanente de la región Île-de-France en Santiago. La región Île-de-France es la región metropolitana de París, el equivalente a la región metropolitana de Santiago, es decir, la región de la capital de Francia. La región Île-de-France tiene varias características específicas dentro de la Unión Europea. Es la primera región, la región más fuerte, más potente, más rica de Europa hoy día. La mayor concentración de universidades, de empresas, de fuerzas de investigación universitaria, entre otras cosas, y desarrollo económico también. Las regiones en Francia nacen en el 82 con una primera ley de descentralización, en la cual se crean esta entidad regional y se le entregan un cierto número de competencias. Pero lo que hace que estemos aquí es una competencia que llegó un poquito más tarde. Específicamente se legalizó esto de alguna forma en el 2004, una segunda ley de descentralización, pero las regiones ya habían, todas las regiones de Francia ya habían empezado a tener relaciones internacionales, ya sea con regiones vecinas en Europa o ya sea mucho más lejos en África, en América o en Asia. La región Île-de-France firmó el convenio de cooperación con Santiago de Chile, con la Intendencia Regional Metropolitana, en 1995, cuando en realidad las regiones chilenas estaban recién, el estatuto regional en Chile estaba recién creado y no existía verdaderamente una oficina regional, por lo tanto la Intendencia era la que llevaba todos los temas. Nació entonces de una voluntad propia de un intendente y de un vicepresidente de la región Île-de-France, que era el vicepresidente para Desarrollo Económico, y naturalmente los primeros temas de la cooperación entre Île-de-France y la región metropolitana fueron el desarrollo económico, la formación profesional, el, eh, el desarrollo de relaciones culturales y también el ordenamiento territorial, que es esos son 4 o 5 de las especificidades, de las competencias, decimos nosotros, propias de las regiones en Francia y sobre todo de la región Île-de-France. No somos la única cooperación descentralizada francesa en Chile, hay 4 o 5 más. Creo que somos la primera, eso sí, nosotros fue un convenio que se firmó en el 95, decía. Llevamos, por lo tanto, estamos a punto de celebrar los 20 años de la cooperación. Otras cooperaciones se desarrollan en el sur de Chile, en Chiloé, en el Maule, otras en Valparaíso, entiendo. Hay 3, 4, 5 cooperaciones de nivel subnacional. Estas cooperaciones de nivel subnacional significan varias cosas distintas. Pueden ser relaciones de ciudad a ciudad. Hay una cooperación, por ejemplo, reciente entre París y Santiago, la comuna de Santiago, la comuna de París y la comuna de Santiago, o la comuna de Marsella y la comuna de Valparaíso. Hay relaciones a nivel de lo que en Francia se llama el département, la provincia sería el equivalente aquí en Chile, de provincia a provincia. Eso es el caso del Finistère en Francia, en Bretaña, con Chiloé, o bien de región a región, como el caso de la región Borgoña con el Maule o de la región Île-de-France con la región metropolitana. Todas tienen más o menos las mismas características porque son las competencias propias de las ciudades o de las regiones, que no son todas las competencias que puede tener una nación, un país, que se las llevan, por cierto, las embajadas. ¿Cómo se coopera? Digamos, ¿qué significa concretamente una cooperación de esta naturaleza? Significa sobre todo transferencia de competencia y transferencia de recursos a través de proyectos comunes. Chile, antes de entrar a la OCDE, era un país que calificaba aún para lo que se llama la ayuda al desarrollo. Entonces, lo que se hacía antes del 2010 con Chile era una transferencia de fondos por proyectos definidos en común, pero financiados a casi 100% en este caso, por Île-de-France. En ese marco, por ejemplo, nosotros financiamos algunos estudios importantes de regeneración urbana, como el Plan Maestro de Regeneración Urbana del barrio Mapocho La Chimba en Santiago,
que es un plan muy ambicioso en torno al barrio de La Vega y del río Mapocho y del Mercado Central. Concierne 3 comunas, Santiago, Recoleta e Independencia. Es un eje histórico, son 2 ejes históricos de la ciudad, el eje de la Avenida Independencia entre Independencia y Recoleta y el eje del Mapocho. Es un barrio, como decía, histórico, pero un barrio también muy degradado, muy empobrecido y en el cual había necesidad de diseñar una regeneración urbana importante. Lo que se hizo ahí fue que Ile-de-France financió a una oficina de estudio, en este caso fue la Católica, la Universidad Católica en Santiago, un enorme estudio en el cual hay proyectos para 15 años de inversión pública en regeneración urbana que pueden ir de la refección de veredas o de calzadas hasta la refección de fachadas de edificios, nuevo sentido de circulación del transporte público, por ejemplo, en esas 3 comunas, los autobuses, la creación de plazas o de esplanadas o la recuperación de lo que fueron plazas como la antigua Plaza Venezuela, que está delante de la estación Mapocho en Santiago, que hoy día es un simple cruce de automóviles y de autobuses, y además con obras para hacer una estación de metro ahí. Es un espacio totalmente degradado para la población que transita por ahí, que son millones de personas todos los días. Recuperar, por ejemplo, eso en un espacio público ameno, y un espacio además turístico. Hay un gran proyecto, por ejemplo, ahí de lanzamiento de un concurso internacional de arquitectura para lo que se va a llamar la explanada de los mercados, que a los 2 lados del río Mapocho. Para darles un ejemplo de un estudio esos son algunos proyectos que han salido de un estudio que financiamos nosotros con arquitectos y urbanistas chilenos, principalmente, pero con observadores e interventores de Ile-de-France, y del cual ya hay 9 proyectos aprobados con financiamiento público chileno, municipal principalmente y regional, del gobierno regional metropolitano, y hay, pues, decía, para más o menos una quincena de años de proyectos de regeneración en toda esa gran zona que va desde como decía, el Mercado Central hasta el barrio que se llama de los Hospitales, en el norte de Santiago. Ese tipo de financiamiento, o bien el financiamiento de la creación de un centro indígena en el Cerro Blanco, en Recoleta, por ejemplo, o el financiamiento de la reforestación de algunas zonas de la región metropolitana, son proyectos de inversión relativamente pesados que hizo la región Ile-de-France. Cuando hablo de financiamientos pesados son a partir de 100.000 euros, entre 90 a 100.000 euros hacia arriba. Ese tipo de inversiones, después de que Chile entra a la OCDE y pasa a ser un miembro como los otros miembros de la OCDE, no se van a poder seguir haciendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y lo que hemos hecho desde el 2010, es tratar de generar proyectos que son completamente cofinanciados, de preferencias a razón de 50-50%, o bien de 60-40, o bien hasta de 70-30, 70 poniéndolo por ejemplo los chilenos, y ya no Ile-de-France. En el entendido que todos estos proyectos son a favor de la región metropolitana, exclusivamente. Todos se han hecho aquí, todos se han financiado o cofinanciado desde Francia, pero ejecutados siempre aquí. Así que estamos pasando en realidad de un tipo de proyectos a otro tipo de proyectos. Los proyectos comunes, diseñados en común, pero también financiados y ejecutados en común, son proyectos necesariamente de naturaleza distinta. Ahí también puedo dar un ejemplo emblemático para mí, que es hemos creado, por ejemplo, estamos a punto de terminar de crear con la región metropolitana un fondo para hacer circular compañías de teatro, de danza, de música y de circo entre la región Ile-de-France y la región metropolitana de Santiago. Por lo tanto, no estamos financiando un espectáculo como se pudo hacer en el pasado,
que se haga aquí con una compañía francesa, por ejemplo, sino que estamos creando un fondo que va a permitir de financiar en un tiempo largo proyectos de venida de artistas franceses aquí y de ida de artistas chilenos hacia Francia. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es la sustentabilidad y la durabilidad de los proyectos. En vez estamos pasando de un esquema de cooperación en que se definían un proyecto aquí, un proyecto allá, otro proyecto acullá, hacia un esquema de cooperación en que un proyecto da lugar a una segunda fase, a una tercera fase, una cuarta fase. Este proyecto de Fondo Cultura permitirá, yo creo, espero, financiar durante 2 años estos intercambios, y una vez que estos intercambios se hayan producido, lo que suele producirse son relaciones estrechas entre artistas de las dos zonas, y si logramos perenizar ese proyecto con rebotando fondos en 2 años más para esta plataforma cultural, vamos a lograr crear relaciones muy fuertes y probablemente instalaciones de compañías francesas de acá o bien instalaciones de artistas chilenos en Île-de-France. Esto lo hacemos, por cierto, con el Consejo Nacional de Cultura a nivel regional y con otras instituciones interventoras, pero son 2 ejemplos de proyectos que son de naturaleza distinta claro, con una proyección un poco distinta también. Uno en ordenamiento territorial, otro en cultura, por ejemplo. Son dos temas de cooperación que tenemos permanentes aquí. Tengo la impresión, visto desde aquí, que las cooperaciones descentralizadas tienen vocación a desarrollarse, porque los estados, pero no es un efecto de la desaceleración económica actual en Europa, sino es un efecto de la propia creación de la Unión Europea. Los estados han perdido progresivamente la capacidad de tener una diplomacia potente exterior. Han tenido que limitar de alguna forma las inversiones o los fondos que dedicaban a las embajadas. Y yo me acuerdo haber visto en los años 80 y 90 cómo los fondos hacia la cooperación exterior en Francia disminuían de manera paulatina, iban anulándose proyectos de cooperación o líneas de cooperación que habían sido muy antiguas y permanentes por parte de los franceses. Por lo tanto, la cooperación descentralizada tiene vocación a reemplazar esas líneas de cooperación que pasaban por presupuestos que eran de tipo nacional y se traspasan a presupuestos que son de tipo subnacional. A pesar de que la mayoría de los estados europeos mantienen fondos relativamente importantes todavía, por ejemplo, en materia de cultura, son, sin embargo, una sombra de lo que fueron en los años 60 o 70. Las regiones tienen vocación a poder financiar ese tipo, en recambio, ese tipo de línea. Yo creo que la ayuda a las pequeñas y medianas empresas es una vocación también propia de las regiones por la cercanía del estamento regional administrativo en Europa y las propias empresas de su territorio. Y nosotros una de las líneas que tenemos de cooperación más importantes es esa, la de tratar de ayudar a las empresas de Île-de-France, a pequeñas y medianas empresas de Île-de-France, a instalarse en Chile. Y el mecanismo de funcionamiento es muy elástico, muy sencillo de alguna forma. Más sencillo que el que pasa por el Estado, que tiene que ocuparse hoy día de esquemas de cooperación mucho más pesados, que forman parte ya de la diplomacia económica o de la diplomacia stricto sensu. Así que yo creo que vamos a poder continuar y vamos a poder seguir desarrollándonos en el estamento regional, por lo menos, si es que
los fondos regionales siguen existiendo hacia lo internacional. La decisión de cooperar son decisiones políticas, no son decisiones permanentes. Hoy día la región Île-de-France tomó la decisión, hace ya muchos años, pero la ha mantenido la decisión de tener una cooperación internacional y ejercer lo que fue antes una solidaridad internacional y lo que sigue siendo con un cierto número de países, un esquema de solidaridad internacional que es una decisión política. Así que yo espero que los futuros gobiernos regionales en Francia la mantengan, porque hoy día el mundo no existe aislado, existimos todos vinculados y imbricados unos con otros. Y yo creo que desde ese punto de vista el territorio regional, los territorios regionales son territorios pertinentes, no son y tal vez en algunos casos más pertinentes que el nivel estrictamente nacional. Eso se ha visto en Europa, pero por la naturaleza federal de algunos estados europeos, o la naturaleza autónoma en España, por ejemplo, de las provincias españolas. No era el caso en Francia. Francia siempre ha sido un país, desde la Revolución Francesa, un país unitario, centralista y unitario, pero hoy día es un país unitario descentralizado, que le ha entregado muchas facultades a las regiones para poder funcionar. Y lo que ha pasado de muy importante este año, el año pasado, digamos, en realidad, en Francia, es la nueva ley de descentralización que ha simplificado de alguna forma las regiones. Teníamos 22 regiones metropolitanas en Francia, hemos pasado a 13, 14. Por lo tanto, se han formado territorios más fuertes, no tan pequeñas. Había algunas regiones que eran demasiado pequeñas en población y en PIB. Hoy día hemos formado regiones más fuertes y al reforzar esa naturaleza administrativa, también vamos a poder reforzar a plazo la cooperación internacional que tienen cada una de ellas. Y por lo tanto, la capacidad de intervención de esas regiones en la economía propia y en la internacionalización de sus economías propias regionales. Concretamente, yo visto desde aquí, desde Santiago, donde yo soy el representante de la región, lo que puedo decir al respecto es que la coordinación con el Estado es muy sencilla y es permanente. Eso se hace a través de una relación fluida y continua con la Embajada de Francia, que lleva los temas nacionales. Por lo tanto, yo me considero aquí como un brazo de la cooperación francesa, que la lleva naturalmente la Embajada, por mucha autonomía que yo tenga administrativamente en relación con la Embajada. Yo dependo más de la región Île-de-France que de la Embajada, pero por instrucciones cuando me nombraron aquí y para poder trabajar, en realidad ha sido necesario estar coordinado en permanencia con la Embajada. Así que la relación Estado-región nunca, digamos, es fluida, es una relación normal, natural. Funciona también en el sentido inverso, es decir, la embajada me informa también de lo que están llevando a cabo y hay una relación de colaboración muy cercana. No diría lo mismo, curiosamente, de lo que es de la relación de región a región. No hay relación de región a región, curiosamente. Puede haber una relación personal, pero eso es del nivel de las relaciones personales entre el representante de tal otra región en Chile y yo, por ejemplo, pero no hay una relación orgánica entre las regiones dentro de su cooperación. Lo digo, por ejemplo, yo pensando muy claramente en la relación que tiene la región de Borgoña en Francia, con la región del Maule, que tienen relaciones que son principalmente de naturaleza económica, pero para decir la verdad nunca oigo hablar de lo que están haciendo ellos. Yo creo que digamos, tengo que informarme directamente con la embajada para saber más o menos en qué están ellos. No tengo noticias de ellos.
En cambio, y no creo que ellos tengan noticias de mí, puesto que no nos juntamos mucho. Eh, Sin embargo, como todo eso fluye a través de la embajada, yo creo que la embajada hace un buen vínculo, hace una buena coordinación finalmente entre las diferentes cooperaciones, sobre la relación, de afuera de la relación estrictamente con Chile. Es cierto que, y yo le respondí hablando de la relación estrictamente chilena, de mi experiencia personal. Ahora son las relaciones internacionales de las regiones son de naturaleza muy distinta, pero eso es válido para todos los países que tienen cooperación internacional descentralizada. Digamos, están las relaciones que son fronterizas, que son particulares y a un nivel muy cercano, pero muy particular y muy pequeño de alguna forma. Y están las relaciones que son a nivel de casi de clara diplomacia, como es el caso hoy día entre la región de Île-de-France y la región metropolitana, en la cual nosotros no tenemos relaciones solamente técnicas, ni estrictamente de nivel regional, nosotros también llevamos relación en los temas que son los nuestros de la cooperación con los ministerios, es decir, a nivel nacional en Chile, o con la academia, con las universidades que no son estrictamente regionales tampoco. Así que el tema es saber cómo leer una cooperación descentralizada es si se lee en los temas estrictamente técnicos o comerciales, de intercambios inmediatos, fronterizos o no fronterizos, o bien si se ven, si salen del nivel estrictamente administrativo regional hacia otros niveles. Lo que yo siempre he procurado y hemos procurado en Île-de-France es cuando salimos del nivel estrictamente regional, informar en permanencia y mantener más cercanamente informada la embajada, que es la que tiene que llevar el nivel nacional, la cooperación a nivel nacional. La cooperación a nivel regional no es tampoco estrictamente regional. En el caso chileno es muy claro que la cooperación es con el gobierno regional metropolitano y con la intendencia que lleva el ejecutivo regional, por un lado, y por otro lado también con las comunas, porque ¿quiénes son las clientes, entre comillas, de las regiones en Chile? Son las comunas, lo que no sería el caso en Francia. En Francia es otra cosa, pero entonces la relación nuestra con las comunas, con la Asociación de Chilena de Municipalidades, por ejemplo, o directamente con alcaldes o alcaldesas de las diferentes comunas de la región metropolitana, es muy cercana, porque los proyectos que llevamos a cabo con la región metropolitana son proyectos que se llevan, que en el terreno son hechos con comunas. El terreno regional es comunal en realidad, de alguna forma. La región aquí es una especie de coordinadora comunal, intercomunal, una supercoordinadora intercomunal. En Francia es muy distinto porque la repartición de competencias que se hizo en el momento de la ley de descentralización del 82 y luego del 2004 fue muy clara. A las comunas tal cosa, a los departamentos o provincias tal otra y a las regiones tal otra, con alguna interconexión, claro. Pero en Chile no hemos llegado todavía a ese nivel de claridad entre las competencias de los diferentes niveles territoriales. Entonces hemos tenido que nosotros digamos, entablar una relación muy cercana, no solamente con nuestros interlocutores regionales, sino también con las comunas y el terreno, y hasta con las organizaciones sociales a veces que están en terreno, para proyectos, por ejemplo, de microcrédito. Nosotros tenemos un programa de microcrédito, somos donantes, digamos, de un programa de microcrédito que lleva a cabo una fundación aquí, y esos microcréditos se entregan en comunas, en terreno, y se entregan en el caso nuestro, está diseñado para mujeres, jefas de hogar, que quieren hacer un emprendimiento en comunas particularmente vulnerables. Eso nos lleva a trabajar, digamos, en un terreno muy específico, que aún, yo diría, por debajo del nivel municipal, que hay directamente, no en la calle, pero en fin, en las casas. ¿Es una fundación chilena? Sí, son dos fundaciones chilenas. Es una fundación chilena que lleva la coordinación de los fondos, por un lado, se llama la Fundación Microfinanzas y Desarrollo, que es vinculada con un grupo financiero en realidad. Y ellos coordinaron los fondos
Y por otro lado, la que entrega en terreno los fondos es en realidad el representante en Chile del World Women's Bank, que se llama FINAM, una fundación que se llama FINAM, corporación que se llama FINAM. Ellos son los que entregan el microcrédito en terreno y que hacen el seguimiento y unas formaciones específicas en terreno de formación a la microfinanza en realidad. Y eso lo hacemos, nuestro partner ahí directamente no es el gobierno regional metropolitano, pero FOSIS, que es un organismo del Ministerio de Desarrollo Social. Para decir que en realidad nosotros consideramos, Île-de-France considera teóricamente que el aporte financiero chileno en la cooperación no necesariamente pueda venir de las arcas del gobierno regional, es decir, del FNDR, el Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo Regional, sino puede venir de cualquier estamento o cualquier ministerio o sector chileno, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, que pone otra parte de los fondos. Yo creo que lo primero que hay que hacer, que tienen que hacer las regiones, cualquiera sea su nivel de riqueza o de pobreza, es conectarse. Claramente conectarse con las instituciones, y las hay, yo creo, en todos los países desarrollados, que llevan, que coordinan los niveles territoriales. Yo, si estuviera a cargo, yo si fuera URAI, por ejemplo, de alguna región de Chile, lo que haría es buscar a nivel regional, en los diferentes, diseñar primero una lista de países, definir una lista de países con los cuales, por una razón u otra, mi región puede tener interés en cooperar. Luego, dentro de esos países, designar, diseñar, identificar una región equivalente, un equivalente territorial. Puede ser una metrópoli, pero puede ser también un sector menos urbanizado. Île-de-France tiene relaciones con regiones que no son capitales, por ejemplo. En algunos países, en el Mali, por ejemplo, o en Haití, no tenemos relación con la región capital, sino con una región provincial específica. Y luego yo me dirigiría directamente a esa región. En el caso francés es un poco distinto, yo lo puedo identificar mejor porque estamos ahí. Sería una institución que se llama Cité Unie de France, CUF, CUF. Cité Unie de France es significa Ciudad Unidas de Francia, es una institución que reagrupa a todas las ciudades, a todas las provincias y todas las regiones que quieren tener relaciones internacionales o que tienen o que quieren tener relaciones internacionales con el resto del mundo. Y eso está organizado por zonas país o zonas, zonas continentales. Ahí hay un grupo país Chile, por ejemplo, que está constituido por ciudades, regiones, provincias francesas que se interesan en Chile. No todas tienen relaciones con Chile, pero ahí cualquier región o provincia o ciudad chilena tiene vocación a ir y a conversar con ellos. Tiene un foro todos los años. Hay un gran foro todos los años, una reunión general. En eso, yo creo que Chile tiene que estar presente en eso. Yo sé que, por ejemplo, la Asociación Chilena de Municipios este año va a ir al foro de Cité Unie de France, y tiene razón de hacerlo porque es ahí donde se pueden plasmar cooperaciones específicas, porque ahí van a estar los responsables, los alcaldes, los presidentes de provincia en Francia o los presidentes de región. Por ejemplo, eso es el caso francés. Estoy seguro que en España hay otras instancias que son similares, en Alemania o en Inglaterra o en Italia o en, no sé, pues en China o en Estados Unidos. Seguramente hay instituciones que llevan este tipo de cosas. Las redes, el tema de red, yo le tengo un poco más de desconfianza, porque he visto que muchas ciudades o asociación de comunas se han inscrito o han participado en redes, pero las redes, uno puede multiplicar el número de redes en el cual está inscrito sin nunca llegar a nada.
La razón de ser de las redes, como la razón de ser de la cooperación es llegar a proyectos concretos, es ir a buscar cómo llevar a cabo un proyecto muy concreto, local, y que pueda ser eventualmente replicado en el país con el cual se quiere trabajar. Yo creo que la cooperación también, eso es otra clave que es importante desde que Chile entró en la OCDE, es que la clave es que tiene que ser recíproca la cooperación. No se puede seguir pensando que venga dinero hacia aquí para hacer lo que nosotros necesitamos y para lo cual no tenemos recursos. Tenemos que tener la conciencia de que hay que cooperar en los dos sentidos y que por lo menos hay que cooperar en un cofinanciamiento. Las regiones en Chile hoy día tienen dinero. Digamos, el FNDR es abundante. Es abundante para todos, no solamente para las regiones más ricas. Hay los mecanismos del FNDR, como los mecanismos del 2% regional, son mecanismos que hay que utilizar para cofinanciar la cooperación internacional. Y no se usa lo suficiente. Mucha gente no se les ocurre que ese cofinanciamiento existe. Y también, claro, tratar de desarrollar, pero eso es más difícil en algunos países que en otros, una cooperación público-privado, hacer montaje financiero en la cual se puede hacer entrar financiamiento también de privado, ya sea de ONG o de empresas. Hay otros mecanismos ahí también de destributarización que pueden ser interesantes. ¿La se llama FNDR? FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el fondo que entrega Subdere a todas las regiones. Y ahora, eso se me olvidó mencionarlo, pero eso es otra cosa, pero que es natural en realidad, que es la relación directa con Subdere, que es muy importante. Chile es un país que está en pañales todavía en materia de regionalización. Por lo tanto, el ente clave, el organismo clave, la institución clave para conversar de proyectos de cooperación internacional sigue siendo, yo creo, Subdere. Porque Subdere es el que puede entregar eventualmente, si entra en la estrategia regional, o digamos, nacional de desarrollo regional, entregar recursos complementarios o específicos para tal o tal proyecto. De hecho, a veces incluso hasta sobra dinero del fondo. Sí, eso me contaron también. No, por eso, que muchas veces, bueno, sin hablar también, y quiero mencionar también otro tipo de fondos que no mencioné, pero que son importantes y que también son subutilizados, son los fondos de cooperación internacional que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores vía la AXI, la Agencia de Cooperación Internacional. Esos fondos, como los pocos que existen, pero que tienen vocación a multiplicarse, el Fondo Chile-México u otros, o el Chile-Francia que se acaba de crear hace poco, Con Estados Unidos. el fondo con Estados Unidos, con Japón, con otros países, esos fondos están todos, por lo general, subutilizados por desconocimiento de los mecanismos de funcionamiento de esos fondos por parte de los responsables de la cooperación internacional en las regiones. Todas estas cosas son cosas que se agregan unas a otras, no se eliminan unas a otras. Hay que agregarlas unas a otras. Esos son los mecanismos. Yo digamos, no creo que haya que partir del hecho que una región es vulnerable o pobre. Hay que partir más bien de la idea que todas las regiones tienen el mismo acceso, deberían tener el mismo acceso a los mismos mecanismos de financiamiento. En teoría los tienen, así que el tema es utilizarlos. Por lo tanto, tomar la decisión de, por ejemplo, enviar a un responsable a estos centros como el Cité Unie de France en Francia, ahora estos foros internacionales donde se junta la gente que quiere desarrollar una cooperación internacional. Es muy importante dentro de todo eso la decisión política. En Chile hay un problema fuerte de decisiones políticas que se cortan por los cortos tiempos de los mandatos políticos, que suelen ser no más de 4 años. Esos 4 años, una vez que pasaron, llega un nuevo equipo y los proyectos que había antes se caen. Eso es uno de los más graves defectos que tiene la institucionalidad chilena en materia de cooperación internacional. En los cooperantes internacionales, la cooperación internacional no entiende y no puede entender que los proyectos se caigan
porque cambió el equipo. Tiene que asegurarse, todas las regiones tienen que asegurar una continuidad a los proyectos. Por lo tanto, que los proyectos sean políticas regionales permanentes, decididas por un plazo más largo que 4 años, políticas de interés común a todas las partes, a todos los grupos políticos, a todas las bancadas políticas regionales, que sean decisiones de todos, no decisiones, no sean consideradas como el capricho de tal equipo o de tal otro equipo que está a cargo de la región en ese momento. En Ile-de-France nos ha costado mucho hacer pasar proyectos que son de interés general de un gobierno a otro gobierno, o de un equipo a otro equipo. Yo lo he vivido en carne propia. Eso no puede pasar. Y en segundo lugar, tener en conciencia, una conciencia muy aguda del hecho que en Europa, en las democracias europeas, por lo general en Estados Unidos también, no me pronuncio para otros países u otras regiones del mundo, la instancia política es clave. Yo decía, el que toma la decisión en relación a todos los asuntos de la región en Francia es el político electo, el que tiene la legitimidad popular, la legitimidad democrática de tomar decisiones administrativas. No es el caso siempre en Chile, en que se separa la asamblea política de un lado y del ejecutivo político-administrativo del otro. Hay que enviar a los foros internacionales a alguien que tenga capacidad de decisión política y no solamente ejecución administrativa. Hay que poder tomar decisiones, poder firmar acuerdos en los foros internacionales y no solamente limitarse a una posibilidad de cooperación futura.